del plan paso a paso y el avance a fase 3, el retorno voluntario a clases presenciales comenzó hoy. Sin embargo, varios municipios optaron por postergar este retorno debido a la falta de recursos e infraestructura para poder cumplir adecuadamente con los protocolos sanitarios. Queremos conversar al respecto junto a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Soledad, gusto saludarle, aquí disponible para responder. Sí, mencionábamos recién aquí lo que ustedes estaban denunciando, esta falta de recursos y de infraestructura. Incluso se llegó a decir que muchos colegios sin pandemia tampoco podrían estar funcionando. Ahí, ¿cuáles son los principales problemas que han detectado y que a juicio de ustedes hacen imposible poder volver a clases presenciales? Mire, esta es una situación que nosotros veníamos denunciando desde hace mucho tiempo. De hecho, una de las razones de un largo paro que tuvimos el año 2019 fue precisamente esta situación del grave deterioro que tienen los colegios en Chile, particularmente en la educación pública, pero también en muchos colegios particulares subvencionados. Infraestructura, condiciones absolutamente inadecuadas, condiciones térmicas, denunciamos, salas de clase con temperaturas cercanas a 0 grados. Y por supuesto esto con la situación de la pandemia se agudiza y se vuelve más crítico aún, por la sencilla razón de que la pandemia exige condiciones, las condiciones sanitarias, los mismos protocolos, exigen condiciones que hoy día hay muchos colegios que están pero lejísimos de poder cumplirlo, en términos de baños, distanciamiento en los baños, cantidad de personas por baño, los aforos en las salas, el tema de la ventilación, que en pleno invierno, digamos, tener ventilación cruzada permanente, que es parte de los protocolos, es casi imposible en muchos colegios. Y muchas otras razones que hacen que esta infraestructura deteriorada en condiciones normales ya es inadecuado, con mayor razón lo es en tiempos de pandemia. Cuando el ministro anuncia que ya está todo prácticamente normal y que podemos volver a las clases con toda seguridad, nosotros rebatimos eso, consideramos que esa es una información absolutamente inexacta, falaz, y los propios sostenedores lo han confirmado. Nosotros hemos recorrido con algunos de ellos los colegios, como colegio de profesores, como gremio, hemos gestionado hacer recorridos en terreno, no desde una oficina céntrica ministerial, sino que viendo en terreno la condición de los colegios, y en la mayoría de las comunas de la región metropolitana efectivamente no están las condiciones y no están los presupuestos asignados para poder hacer los cambios y las mejorías que se necesitan. Por lo tanto, nos parece sensato lo que han tomado, la decisión que han tomado alcaldes y alcaldesas particularmente, y creo que también esto amerita una revisión en los colegios particulares subvencionados, que muchos tienen también condiciones similares de deterioro, y por lo tanto creemos que cuando se está pensando en un retorno en pandemia, por más que las cifras hayan mejorado, seguimos en pandemia, tiene que haber una fiscalización y un aseguramiento de las condiciones que de ninguna manera está ocurriendo. Y en ese sentido creemos que el ministro está fuera de la realidad cuando señala asegurar condiciones óptimas que no están. Yo diría que en la mayor parte de los colegios del país no están esas condiciones. Sí, eso le iba a preguntar precisamente, porque recién escuchábamos al ministro Figueroa en conferencia de prensa referirse a ese tema. Él efectivamente decía que las condiciones están, pero claro, él también agrega la situación sanitaria del país, dice que ahora ha bajado la tasa de positividad, que han bajado los contagios, que ha subido el porcentaje de niños vacunados y por lo tanto ahí lo que él enfatiza es la necesidad de volver a las clases presenciales. Y dijo una frase hoy día en entrevista a Radio ADN donde dice: aquí los expertos sanitarios no están en el colegio de profesores, los expertos sanitarios son los que están en el Ministerio de Salud. ¿Qué le responde en ese sentido al ministro? Bueno, el ministro tiene la costumbre de atacar a nuestro gremio y de descalificar y en general no dar muchos argumentos, sino que simplemente entrar en la descalificación. Pero yo no voy a entrar en ese terreno. A mí lo que me interesa y a lo que a nosotros nos interesa como profesores y profesoras es cuidar a nuestros niños y niñas. Nosotros estamos vacunados, somos adultos, podemos tener a lo mejor un comportamiento que nos asegure nuestra propia integridad, nuestra propia salud, pero no tenemos esa misma seguridad con nuestros niños, niñas, adolescentes, por la razón natural de que son pequeños, sobre todo los cursos menores, digamos, obviamente requieren de que esté muy bien resguardado todas las condiciones y tomando los propios protocolos del Ministerio de Educación. Nosotros hemos cuestionado esos protocolos, los encontramos que son insuficientes, pero incluso tomando esos propios protocolos, muchos colegios, y así lo han comprobado los alcaldes y las alcaldesas, digamos, son autoridades que tienen una responsabilidad,
se han preocupado de hacer una revisión. Yo, como le digo, recorrí con la alcaldesa de Quinta Normal, por ejemplo, varios colegios, hemos recorrido colegios de Santiago, la alcaldesa de Santiago también informó, y así la gran mayoría, cerca del 80%, más del 80% de los colegios municipales de la región metropolitana, que es la que yo estoy a cargo, no están en condiciones, lo han señalado, no pueden volver hoy día. Y le quiero agregar un dato muy concreto. El propio protocolo del Ministerio de Educación señala que debe haber ventilación cruzada permanente. Eso significa más de una ventana o puerta abierta que genere corrientes de aire. En plena época invernal, con temperaturas cercanas a 0 grados, esta semana están anunciadas bajas temperaturas en las mañanas. ¿Usted cree que los niños pequeños van a poder estar en una sala de clase que, además de que no tiene calefacción, de que normalmente no tiene calefacción y son muy heladas, además tenga que haber ventilación cruzada permanente, como exige el propio protocolo, y es lo que corresponde? Además, nosotros esto lo hemos conversado con epidemiólogos, porque yo le podría responder al ministro que él tampoco es experto sanitario, él es un abogado con máster en Derecho Empresarial, y se le nota, digamos, como el tema económico es para él muy, muy importante siempre. Pero todos nosotros nos informamos con los especialistas, nosotros nos hemos reunido con especialistas, hemos recabado la información. Los alcaldes y alcaldesas han hecho lo mismo. Entiendo que los sostenedores particulares también tendrán que haberse preocupado de recabar la información y hacerse cargo de la responsabilidad de recibir niños, niñas y adolescentes, la mayoría de ellos no vacunados, en los colegios, sin que estos tengan las condiciones para asegurarles y garantizarles su seguridad. A nosotros nos parece extremadamente irresponsable. Y como profesores, como directamente preocupados de estos niños, niñas y adolescentes que son nuestros estudiantes, para nosotros no son un número, no son una cosa, no son un objeto, son nuestros estudiantes, a quienes queremos y atesoramos, nosotros tenemos la obligación de cuidarlos. Y si no nos están dando las condiciones adecuadas para poder asegurarle a las familias y a nuestros apoderados que sus estudiantes, sus hijos y hijas van a estar seguros, con certeza de que no va a haber contagio, de que no va a haber riesgo para ellos, considerando además este tema de la variante Delta, nosotros creemos que es absolutamente irresponsable la presión que hace el ministro de Educación. Creemos que hay que ir con cautela en esto. Estamos hablando de la seguridad y la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, y creemos que es necesario ser cauteloso y asegurar las condiciones, no condiciones teóricas como las que formula el ministro, condiciones reales, de colegios reales, con niños reales, con niñas reales, es lo que nosotros estamos preocupados, y eso es lo que hemos estado en un arduo trabajo. Todos nuestros directorios comunales se han preocupado de asegurar y recorrer los colegios, y le podemos decir con certeza que lo que señala el ministro de que están aseguradas todas las condiciones no es real, no es real en la gran mayoría de los colegios de Chile. Y ahora, en medio de todo este cruce de declaraciones, ¿usted ve algún espacio para el diálogo con el ministro como para poder plantear todas estas demandas, llegar a algún tipo de acuerdo y que efectivamente se cumplan todas estas condiciones que ustedes están ahora planteando para poder regresar a las clases presenciales? ¿Hay algún espacio ahora para el acercamiento? Nosotros siempre hemos tenido esa voluntad de conversar y de diálogo, siempre, pero no de imposición. Diálogo significa que las partes interactúan y no que viene una parte y pretende imponerle las condiciones a la otra. Y además creemos que el diálogo es fundamental, si bien es cierto no nos restamos a la posibilidad de conversar con las autoridades en un nivel nacional, pero creemos que el diálogo fundamental debe darse en las mismas comunidades escolares. Se debe escuchar ahí a los apoderados, apoderadas, a nosotros como profesores, a los asistentes de la educación, incluso a los estudiantes, en el caso de los cursos más grandes, creemos que deben ser escuchados. Varios alcaldes han hecho eso, hay alcaldes que tienen anunciadas consultas, hay alcaldes que han realizado reuniones, los propios ejemplos que le colocaba, alcaldesas con los que hemos podido interlocutar, conversar. Yo he acompañado varias de esas reuniones, y entonces ese diálogo se está dando a nivel de comunidades escolares y es muy rico, y nosotros somos muy activos en participar de él. Invitamos al ministro, yo lo invito a que cuando quiera recorramos colegios, cuando quiera vayamos a conversar con las comunidades escolares, con los profesores y profesoras en las comunas, que son los que conocen la realidad. Nadie conoce mejor la realidad de su colegio que los miembros de esos colegios, obviamente. Nosotros nos hemos reunido con apoderados, el ejemplo que le ponía de Quinta Normal, que recorrimos varios colegios con la alcaldesa, la directiva comunal nuestra, los apoderados, los centros de padres, los asistentes de la educación, y entre todos generábamos un diálogo en cada colegio donde nos escuchábamos todos y llegábamos a la conclusión si era factible o no era factible. Ese es el camino. Y ese es el camino que no está haciendo el ministro, porque el ministro sigue ahí encerrado en sus oficinas en el centro de Santiago,
pues son muy cómodas, las conozco, son oficinas bien cómodas, bien calefaccionadas, con todas las condiciones de seguridad muy bien aseguradas, pero esa no es la realidad de la mayoría de los colegios de Chile. Disponibles a dialogar siempre, pero el diálogo principal, sin perjuicio de no descartar diálogo en otras instancias, se debe dar en cada comunidad escolar. Y ahora, si es que no están las condiciones para las clases presenciales, ahora como colegio de profesores, ¿ustedes qué tipo de instancias tienen para poder respaldar el trabajo de los profesores precisamente en cuanto a las clases telemáticas en estos momentos? Muy importante lo que usted dice, Soledad, porque en este momento se están realizando clases en todo Chile, incluso los colegios que no han abierto, las clases se están realizando a través de los medios online, virtuales, a través de formato a distancia. Todos y cada uno de los profesores y profesoras de Chile en estos momentos están haciendo sus clases. Por lo tanto, se ha reanudado el segundo semestre académico ahora. Nosotros vamos a seguir en esa línea mientras eso sea indispensable de realizar. Hemos reclamado mejores condiciones para nuestros estudiantes, hemos reclamado mejores condiciones de trabajo para nosotros. Creemos que el foco del ministro ha estado siempre equivocado porque ha puesto el foco en presionar un retorno que no se ha producido porque sensatamente la gente se ha dado cuenta que no están las condiciones, sino que lo más importante creemos que habría sido que el ministro hubiera apoyado el trabajo online. Le pongo un ejemplo de deficiencia. En marzo debieron entregarse notebooks para estudiantes de séptimo básico en un programa que viene de antes de la pandemia. Recién se están empezando a entregar ahora que estamos a finales de julio. Recién se están comenzando a entregar los notebooks que debieron entregarse en marzo a los estudiantes de séptimo básico. Programas que estaban disponibles y financiados. Entonces hay mucha ineficiencia. Nosotros esperamos que en este segundo semestre sí haya un mayor apoyo. Nosotros como colegio de profesores hemos estado haciéndolo. Hemos estado apoyando a nuestros colegas con programas, con entrega de insumos, con asesoramiento, con capacitación. Hemos hecho varios programas de nuclearización curricular, que es un formato que se utiliza para poder adaptar los contenidos al formato de clases online. Tenemos programados otros seminarios y capacitación en el curso del segundo semestre. Vamos a seguir haciendo eso. Nuestros colegas saben que tienen el apoyo de su gremio y esperamos que el Ministerio de Educación ojalá se pusiera en esa línea, porque probablemente en las próximas semanas y probablemente en todo lo que queda del invierno es altamente probable que tengamos que seguir con estos formatos porque, insisto en el concepto, la gran mayoría de los colegios en Chile no están preparados, menos aún en época invernal, que son condiciones más extremas, para poder volver a las clases presenciales como pretende el ministro. Y como colegio de profesores, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen sobre el efecto perjudicial que esto puede tener sobre los niños? Tanto tiempo sin haber estado con clases presenciales, cuando si miramos también lo que ha ocurrido en otros países, lo que vemos es que al momento de volver a aplicar medidas restrictivas, ahí los colegios son lo último en cerrar prácticamente. Hay distintas realidades en los países, en el mundo. Hay países que han optado, pero con condiciones muy distintas a las chilenas, sobre todo han optado con el sistema de burbuja. Los colegios funcionan como burbuja y el transporte, que es un tema que no hemos hablado ahora, pero que es muy crítico, el tema del transporte donde no hay ningún plan incorporado en los protocolos del gobierno y es algo que hemos reclamado. La gran mayoría de nuestros estudiantes se moviliza por transporte público. Un porcentaje menor lo hacen autos particulares y otro porcentaje en transporte privado, que son los furgones, pero la gran mayoría, y en el caso de la región metropolitana, con altos desplazamientos. Estudiantes que vienen a estudiar a la comuna de Santiago viniendo de Puente Alto, de Pudahuel, o incluso de otras regiones, hasta de la sexta región hay estudiantes en la comuna de Santiago. Se lo pongo como un ejemplo de muchas situaciones y muchas aristas que hay que abordar. Nosotros pensamos que el efecto de la pandemia es un efecto real, por supuesto. ¿Quién puede presuponer que estando los colegios cerrados durante un año y medio no tenga eso, no, sea algo conveniente? Nadie quiere esta situación. Nosotros queremos volver a clases, por supuesto que queremos volver a las clases presenciales. Estamos también sufriendo la misma fatiga pandémica que sufre toda la población. Todas las actividades han estado afectadas por la pandemia, porque es una situación alterada, anormal. Pretender que no haya efectos es absurdo. Sin embargo, quiero consignar algo. Si se toma exclusivamente la cobertura curricular, en la que el ministro de Educación ha mostrado mucha obsesión, claro que los efectos son en las cifras que él dice, pero ocurre que
también la pandemia nos ha obligado a repensar si acaso la cobertura curricular sea la prioridad. Nos hemos dado cuenta que la educación emocional, que estaba tan desvalorizada, que otros aspectos de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes que no están considerados en los planes regulares, durante la pandemia se han podido activar el tema del funcionamiento en la casa, lo que le digo de la educación emocional, que nos parece extremadamente importante, lo que se ha aprendido en términos de salud, por los propios niños incluso, de autocuidado, son también aprendizajes que no están contemplados en los planes normales y que sí se han activado durante todo este proceso. Entonces, se ha perdido mucho por un lado, sí, obviamente, insisto en el concepto, el ministro descubre América en el mapa cuando dice que los aprendizajes están afectados, obviamente están afectados, los primeros que lo sabemos somos los profesores y profesoras, pero también se han activado otros tipos de aprendizaje que no estaban contemplados, que son también muy importantes y que van a ser una base para el refuerzo cuando tengamos que retornar las clases presenciales. Obviamente va a haber que hacer un trabajo ahí de adaptación curricular, de adecuación curricular, que es el término técnico, va a haber que nivelar, ciertamente, obvio, pero vamos a tener que darle mucha más importancia, incluso cuando volvamos a las clases presenciales, a la educación emocional, al aspecto social, y no a la obsesión por los contenidos, por los rendimientos, pruebas estandarizadas, que pasa totalmente a segundo plano. Nosotros lo entendemos así, pero lamentablemente el ministro sigue creyendo que eso es lo único importante y en eso está muy equivocado. Él como abogado probablemente no entienda mucho de procesos pedagógicos y educacionales, pero nosotros que sí entendemos del tema, sabemos que cuando se pierden unos aprendizajes se pueden activar otros también y eso va a ser nuestra base sobre la cual vamos a empezar el proceso de nivelación una vez que se retomen las clases presenciales. Lo sabemos y tenemos las competencias para hacerlo ciertamente. Perfecto, Mario Aguilar, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Mega Noticias Alerta. Gracias por su tiempo, que esté muy bien. Gracias, Soledad. Que tenga muy buen día usted. Buenos días.